Buenos días, tardes, noches, o si la hora en la que escuchen o visualicen este video. Como ya leyeron el título, les traemos la 11ª parte de historias de terror, leyendas urbanas, creepypastas y misterios. En serio creo que hay que cambiar ese saludo, lo siento, demasiado genérico. ¿Qué esperabas? El director es un flojo que no le gusta hacer nada. Mira, apenas si subimos un video al mes, cuando deberíamos poder subir uno a la semana. Sin mencionar el super original nombre que le puso al canal, si alguien puede tener más ego que este tipo, quisiera conocerlo. Me alegra que lo mencionen, ya que he hecho algunas modificaciones al canal. Vaya, por fin te cambiaste de avatar, pasaste de ser un princeso a un medio demente, que utiliza medio mundo como el mismo avatar, vas de mal a peor, jeje. Cállate. Además que cambie el nombre del canal y la intro ya no será hecho por nosotros, sino por alguien que Misaka conoce bien, vengan a verla. Was to give you all I had to give. I have always done what I have ever said I would. I can say the same for you, my friend. Why does it always seem like you would rather do me in? You would rather do me in than help me out. You would rather do me in than help me out. I was so lost for so long, but now that I'm thinking for myself, I'm on a better path. No está mal, se nota que tú no la hiciste. Deja de joderme. ¿Y bien quién hizo esta interesante intro? El usuario Yumononore, un compa que conozco, casi desde mis inicios en YouTube. Creo que hay un error, ya que el tipo se cambió de nombre, ahora se hace llamar Infinite Annihilation. Todos ustedes usan Internet Explorer, ya que se cambió de nombre de nuevo. Además resulta que, él en realidad es ella, ahora su canal se llama Rinesonogami. De todos modos, gracias por la intro y por Misaka, pero acabemos con este relleno. Este canal es dedicado a todo lo que tenga que ver con el misterio, no a hacer relleno. Muy bien, empezaré con historias de terror. Niña. Por las calles del barrio de Chacarita, hay quienes dicen que en los alrededores del cementerio hay un taxi muy particular. Este taxi solo recoge gente que salga del cementerio de Chacarita para convertirlas en cadáveres luego de que visitan las tumbas de sus seres queridos. En 1978, un periódico de barrio ya desaparecido publicó una noticia donde afirmaba que un hombre encontró una señora muerta sobre la lápida de su madre. Los médicos afirmaban que la mujer tenía una depresión profunda causada por el fallecimiento de algún ser querido, en este caso su mamá, pero sin embargo, ciertos dichos de vecinos que hacen referencia a un mito barrial hacen dudar sobre lo que realmente le pasó a la víctima, identificada como Felipa N. Ospertato. La leyenda cuenta que la mujer en cuestión estaba cansada y no quería caminar las cuadras que la separaban de la parada del colectivo, decidió tomar un taxi. Enseguida divisó uno que venía, lo paró, se subió. Le indicó al chofer la dirección y se sumergió en recuerdos de cuando su madre estaba viva. Esto le impidió distinguir la palidez del conductor o el lentísimo cabeceo con que respondió al escuchar la dirección. De repente comenzó a sentir un frío que nunca antes había sentido. Estaba todo demasiado helado. Quiso cerrar la ventanilla y estaba cerrada. Fue entonces cuando prestó atención a ciertos rasgos físicos de quien iba al volante. Le quiso hablar pero se quedó sin palabras al ver las manos flacas, con la piel casi pegada a los huesos, prácticamente blancas del chofer. Cuando quiso verle la cara a través del espejo delantero, no pudo, pues estaba acomodado de tal manera que solo se veía el asiento vacío al lado del taxista. Entonces le habló. Perdón, no obtuvo respuesta, insistió y el hombre continuó mudo. Cuando levantó su mano para tocar el hombro del conductor se asustó.
La propia mano de Felipa era la de un muerto, era igual a la del taxista, pálida, flaca. Comprobó que su otra mano era igual. Pegó un grito cuando vio reflejado en el cristal lo que parecía el rostro del cadáver de una mujer y más cuando constató que esa era su imagen. Al intentar llorar, no pudo. Luego de esto el taxi paró y Felipa vio que habían terminado en el mismo lugar donde comenzaron, el cementerio de Chacarita. No le preguntó al extraño hombre el porqué de la parada, voces desde el interior, de entre la lápida la llamaban porque ella ya era una más de ellos, de los muertos. Hay taxistas que hablan sobre un rarito que nunca se baja a juntarse con la muchachada, ni a comer algo sale del taxi. También la patente es escalofriante, RIP 666. RIP, tumba y 666 el número con que se lo identifica el diablo. También un hombre asegura haberse salvado al ver a su padre muerto en una bicicleta, hecho que lo devolvió a la realidad, prestó atención al conductor y se tiró. Este hombre afirma que el misterioso hombre lo miraba siempre después de este suceso. Una semana más tarde de brindar el testimonio, dicho señor murió. No se sabe a ciencia cierta si esto es verdad o mentira, tal vez nunca lo sepamos, pero por las dudas, cuídense si andan por la zona del cementerio de Chacarita. Tu historia peca de genérica, sin embargo, creo que es buena para empezar un video como este. Gracias. Pero hay que continuar el video. La siguiente historia se titula Un grito en la noche. Lo que voy a contar me sucedió en el año 2006, cuando me trasladé a Madrid a estudiar medicina en su universidad. Estaba buscando un piso de alquiler barato por la zona céntrica, y cuando ya lo daba por algo imposible, encontré la oferta de alquiler de una habitación, en pleno centro. No tenía pensado alquilar solo una habitación, y aunque el casero era un cincuentón desagradable, el precio era tan bajo que decidí aceptar hasta que encontrara algo mejor. Me instalé a los 2 días y tras pasar una semana en aquel lugar, decidí que me marcharía lo antes posible. Como sospechaba, el casero era una persona detestable, con la que intentaba hablar solo lo imprescindible, y si podía evitar encontrármelo, mejor. Sin embargo, él no era el principal motivo. Había algo en aquella casa que me inquietaba. Era una extraña sensación que flotaba en el ambiente y que me ponía los pelos de punta. En mi habitación, la temperatura siempre era más baja que en el resto de la casa, y por las noches me invadía una sensación de frío que me impedía dormir bien. Todo crujía en aquel viejo caserón, y durante mis noches de insomnio podía escuchar el más mínimo sonido que hicieran los vecinos, el ruido lejano del ascensor o el goteo de las cañerías. Me levantaba cansado y con ojeras, y apenas si podía estudiar por las mañanas de lo agotado que quedaba. Una noche me acosté tarde después de haber pasado varias horas estudiando, y como de costumbre, no pude dormir. Me entretuve escuchando el soniquete de un lejano programa de televisión que algún vecino tenía puesto. En aquel momento creía escuchar una respiración entrecortada, y asustado dejé de respirar de golpe. Esperé 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, debía haber sido mi imaginación, y entonces, la escuché de nuevo. Era muy débil, casi un suspiro, y provenía del hueco de la cama que quedaba a mi izquierda. Me quedé paralizado como una piedra, escuchando aquella respiración entrecortada a menos de 10 centímetros de mí. Tenía los ojos cerrados con fuerza, y el corazón latiéndome tan rápido, que pensé que iba a darme un infarto. Una ráfaga gélida me recorrió el cuerpo entero, y me puse a temblar de forma incontrolada. Aquello no podía estar pasándome, no debía ser real y sin embargo estaba ocurriendo. Aunque el pánico me dominaba, logré convencerme de que se trataba de una pesadilla causada por el insomnio, y que no había nadie a mi lado. Intenté moverme, pero estaba tan aterrorizando que tuve que hacer un esfuerzo para girar la cabeza poco a poco hacia mi izquierda, y sentí como la corriente gélida me lava la cara. Aunque el miedo me estaba corroyendo por dentro, conté hasta 10, abrí los ojos de golpe y grité con toda mi alma hasta desgarrarme las cuerdas vocales y hacer que mis alaridos resonaran por todo el bloque. Cuando el casero irrumpió en mi habitación, yo aún estaba gritando en estado de shock. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto, aquella mujer que me observaba con un gesto de terror indescriptible y una mirada triste, tan triste. El casero me hizo callar aguantadas y logré controlarme un poco. Me extrañó mucho que el casero no me pidiera explicaciones por tantos gritos. Se limitó a echarme la bronca por armar ruido y se marchó otra vez a su habitación. No estoy muy seguro, pero juraría que lo noté nervioso, quizás demasiado nervioso. A la mañana siguiente, yo aún seguía impactado por lo ocurrido por la noche, y me encontré al salir de la casa de Dolores, la única vecina del bloque que conocía, que me preguntó qué tal me encontraba. Le respondí que bien, y estuvimos hablando un rato acerca del casero. Por lo visto, no le caía bien a nadie del bloque.
tenía fama de ser un maleducado y un violento, y al poco de estar hablando salió el tema de su mujer. La pobre Carmen, la de palizas que tuvo que aguantar de ese cerdo antes de dejarnos, comentó Dolores cómo murió. La encontraron muerta en la habitación en la que duermes tú ahora. Dijeron que se había suicidado, pero a mí no me engañan. Estoy segura de que la mató su marido, y se las apañó para que pareciera un suicidio. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y subí corriendo a la casa a recoger mis cosas. No pensaba pasar allí ni un solo día más. Cuando ya lo tenía todo listo para irme, revolviendo entre los cajones encontré una vieja foto bastante descolorida. Por la parte posterior de la foto, podía leerse en una letra bastante mala: viaje de Carmen a Segovia, enero de 1987. Se me heló la sangre al verla. Era ella, no cabía duda. La mujer que había visto cuando abrí los ojos, frente a mí, con su terrorífico gesto de terror y su tristeza abrumadora. Guardé la foto en su cajón y huí de aquel lugar, corriendo todo lo rápido que pude. Por temor a que me tomaran por loco, no le conté lo que me había sucedido a nadie, y nunca más volví a saber de aquel casero, ni de su difunta mujer. Tras esta experiencia tuve varias crisis de insomnio, no podía dormir y estuve estar en terapia psicológica algunos meses. Ahora que han pasado casi 2 años, desde que pasó esto ya lo veo como algo lejano, que parece no haber ocurrido nunca. Sin embargo, en algunas noches frías de invierno, aún me parece ver en sueño los ojos muertos de aquella mujer, y escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la cama. Tu historia fue un poco mejor, sin embargo, le faltó algo de emoción, no sé, algo como que todavía la siguió viendo dentro de sus sueños, o antes de dormir piensa en ella. Tomo nota. Por cierto, es hora de la sección de leyendas urbanas. Si no me equivoco, es tu turno de relatarlas. Claro, esto va a ser breve. La primera leyenda se titula Leyenda de las Gemelas. Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carretera. Debido a esto, la joven madre las acompañaba diariamente al colegio y caminaban las 3 tomadas de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas. Uno de tantos días la madre recibió en su celular una llamada urgente del trabajo, la cual tuvo que atender. Le exigían su presencia de inmediato, por lo cual se vio en la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino solas. Con mucho pesar despidió a las niñas, dando indicaciones para no soltarse de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las 2 pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, miraron a ambos lados de la carretera, y al ver que estaba libre cruzaron. Apenas se giraba la madre para cambiar de rumbo, cuando se escuchó un golpe muy fuerte a sus espaldas. Volteó de inmediato para ver con terror que sus hijas estaban debajo de un camión. Fueron atropelladas, perdiendo la vida en al instante. El pesar duró mucho tiempo, pero transcurridos 4 años, la madre dio a luz de nuevo gemelas. Estas eran muy parecidas a sus fallecidas hermanas, lo cual le hacía tener presente aquel fatal accidente. Esta vez tenía una terrible obsesión por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro, en especial aquella temida carretera. Pero no podía estar detrás de ellas las 24 horas, y un día se vieron muy cercanas al peligroso lugar. Decididas a cruzar, vieron hacia los 2 lados, no había ningún auto. Con un paso en el asfalto, fueron tomadas del hombro bruscamente por su madre, quien lloraba desconsoladamente, diciendo: "No crucen", a lo cual recibió una respuesta inesperada de las 2 pequeñas: "No pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez, no volverá a suceder". ¿En serio? Tu leyenda fue muy aburrida y sin ningún tipo de miedo. Es que aún no iba en serio. Espera a escuchar esto. El Silbón. En los llanos de Colombia y principalmente de Venezuela, existe la leyenda de un espectro maldito que, tras matar a su padre, deambula por la llanura desde tiempos muy antiguos. Su espantoso silbido es sinónimo de muerte y desgracia, por eso le llaman el Silbón. Muchos son los habitantes de los llanos que cuentan haberlo visto, sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía, y el silbón se siente en los troncos de los árboles y recoge polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte, y ávido por castigar a borrachos y mujeriegos y a una que otra víctima inocente. Y es que cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano, y que a los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre.
Algunas versiones dicen que es como un alargado gigante de unos 6 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su infortunado padre, o, según afirman algunos, de sus múltiples víctimas. Otras versiones dicen que, sobre todo a los borrachos, se les presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero. Existe la creencia de que sus silbidos se suceden unos a otros en ciclos de do, re, mi, fa, sol, la, si, que se escuchan cercanos cuando no hay peligro y lejanos, cuando sí lo hay, pues cuanto más lejanos suenan más cerca está. Unos piensan que escuchar su silbido es un presagio de la propia muerte, que puede oírsele en cualquier sitio y hora, y que si lo oyes lejos entonces no te queda más salvación que el ladrido de un perro. O, para otros más optimistas, también el ají, un fruto rojo y muy picante que se emplea como condimento, y el látigo. Cuentan que, en ciertas noches, el silbón puede aparecerse cerca de una casa, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si una o más personas lo escuchan, no pasará nada. Si nadie lo escucha, al amanecer un miembro de la familia nunca despertará. En los llanos orientales de Colombia, donde le llaman el silbador, creen que es el alma errante de un mujeriego parrandero que murió en soledad. La gente afirma que él busca la compañía de alguien que a esas horas de la noche ose cabalgar. Pero aquella versión amable es una excepción, pues, también en Colombia, otros dicen que el silbador persigue a las embarazadas, que su silbido penetra los oídos e infunde frío y que, si alguien lo escucha en tono agudo, pronostica la muerte de una mujer, mientras que si suena grave pronostica la de un hombre. En cualquier caso, esa mujer o hombre es generalmente alguien conocido por parte de quien ha escuchado el silbido. Orígenes. La leyenda del silbón nació a mediados del siglo XIX en las llanuras de Guanarito, un municipio del estado La Portuguesa, dentro de Venezuela. Después la leyenda migró a los llanos de Cojedes y Barinas, y hoy en día inclusive se la encuentra en ciertas zonas de la llanura colombiana. Versión 1. Cuentan que cierto joven descubrió que algo extraño estaba pasando entre su esposa y su padre. Unos dicen que el padre la había golpeado, pero generalmente se cuenta que la violó y que, cuando su hijo lo encontró cometiendo el crimen, únicamente se justificó diciendo: "Lo hice porque es una regalada, mujer fácil". Entonces la cólera del joven se desató y ambos comenzaron un combate cuerpo a cuerpo, golpeándolo en medio de la lucha con un palo y asfixiando a su padre con este, que yacía en el suelo tras el golpe, apretándolo con ferocidad hasta que dejó de respirar. El abuelo, que había escuchado toda la pelea, pues se encontraba cerca, fue corriendo a ver qué pasara y se encontró con el atroz parricidio. Conmocionado, juró que castigaría al joven, quien siendo de su propia carne y sangre, osó dar muerte a quien le transmitió la vida. Así, poco tiempo después se encargó de que el homicida fuese atado, dándole entonces una lluvia de latigazos. "Eso no se le hace a su padre, maldito eres para toda la vida", le dijo antes de frotarle ají en las heridas y echarle al perro Turego para que lo persiguiera. Según la leyenda, el espíritu del perro le perseguirá hasta el fin de los tiempos. Versión 2. El silbón era un joven caprichoso y consentido, acostumbrado desde niño a ser complacido en casi todo. Un día, al silbón se le antojó comer asadura de venado, hecha con el hígado, el corazón y el pulmón del animal. Su padre inmediatamente salió de cacería a buscarle un venado. Pero aquí que el padre tuvo una mala jornada de cacería y, tras regresar con las manos vacías, se encontró con la cólera de su hijo, el cual se descontroló y terminó matándolo y sacándole las partes necesarias para hacer la asadura. Después le entregó las partes a la madre, quien no sabía nada del asesinato. Esta acabó por darse cuenta de que las partes para la asadura no se ablandaban como de costumbre, sospechó de su hijo y avisó al abuelo. Tras descubrir el crimen, el joven fue maldecido por su abuelo y su hermano, según algunos, también por la madre, quienes lo ataron, le pelaron la espalda a latigazos, le frotaron ají en las heridas, lo echaron con violencia de la casa y le soltaron al perro Turego para que lo persiga. Variante de la versión 2. Dicen que el silbón era un muchacho mimado, un joven que había crecido con tales excesos de libertad que, en su adolescencia, se fue de casa simplemente porque le apetecía ver mundo y hacer lo que le diera la gana. Fuera de casa, el silbón llevó una vida libertina en la que las fiestas, los excesos de alcohol y el sexo desenfrenado y promiscuo estaban a la orden del día. Como era violento, cuentan que mató a varias personas y que por ello estuvo muchas veces en prisión, no se sabe cómo salía tan rápido.
Pero finalmente el Silbón se cansó de todos los golpes y maltratos que le costaban los excesos de su vida pendenciera y libertina, por lo cual un buen día volvió al rancho de sus padres y allí, pese a todas sus atroces proezas, fue recibido con alegría y afecto. Ya pasados algunos días, el Silbón invitó a su padre de cacería. Y, cuando estaban algo adentrados en el bosque después de que el muchacho guiara al padre por un buen rato, encontraron un árbol delgado y torcido que les obstaculizaba el paso. Surgió entonces el siguiente diálogo entre el hijo y su padre. «Papá, ¿por qué no enderezas ese palo? Está atravesando el camino. ¿Por qué no lo enderezas? Ay, hijo, ese ya no se puede enderezar, debía hacerse cuando estaba tierno, cuando estaba chiquito, ya está muy formado y crecido, ya no se puede. Ah, si usted sabía que las cosas torcidas se enderezan cuando están pequeñas, ¿por qué entonces no me enderezó cuando podía, cuando estaba a tiempo? Usted me dejó crecer malo, torcido y caprichoso, no sabe cuánto he sufrido por eso. He tenido que matar tanta gente y sufrir tantos golpes para estar vivo ahora». Llegado el momento, el hijo le confesó al padre que pensaba matarlo, que tenía que vengarse por todo lo que había sufrido por culpa de él. Así, sin darle tiempo de huir, lo agarró del cuello, lo apuñaló y le sacó las partes, hígado, corazón y pulmón, con que se hace el asado. Después dejó el cuerpo tirado y fue a casa con las partes de su padre para que la madre hiciera un asado. No obstante, la madre se dio cuenta del crimen, entró en ira, lo maldijo y, junto al hermano y el abuelo, lo ataron, le arrancaron la piel de la espalda a latigazos, le frotaron ají, lo exiliaron para siempre de casa y mandaron al perro Turego para que lo persiga, lanzándole la maldición de que sería errante y no tendría descanso, pues oiría los ladridos del perro cada vez que se detuviera a descansar. Eso fue digno de una leyenda urbana. Misaka prueba tu historia. Jeje, gracias. ¿Y tú, Lucy, qué opinas? Lenta y algo aburrida, déjame mostrarte algo que sí da miedo, la sección de creepypastas La Luz Mala. Esta leyenda surge del estilo de vida del interior argentino, en el que la gente lleva una vida rural, apartada de la ciudad, en vastas llanuras escasamente pobladas. Con el tiempo ha surgido una leyenda popular que muchos campesinos afirman a rajatabla, la de la luz mala o el farol de Mandinga, o sea el diablo. En pleno invierno, a altas horas de la noche, los campesinos se levantan de sus camas para ir al baño, estos están comúnmente alejados de la casa a unos 10 o 20 metros, y pueden contemplar esa luz, constante y silenciosa. Ellos recomiendan que bajo ninguna razón nadie se acerque a tal luz, ya que es Mandinga quien reposa bajo su resplandor. Obviamente esta presentación solo puede acarrear el mal a quien la contempla en la cercanía de sus pagos, casas, y en la mayoría de los casos trae consigo la muerte de animales, males a la cosecha o desgracias personales como muerte y enfermedad. Si de hecho uno se trata de enfrentar a este espectro, lo repelerá de las formas más variadas, asegurando que no lograrán llegar a menos que sea del agrado de Mandinga. También se recomienda no mirarla fijamente, porque esto puede derivar en la ceguedad permanente a quien lo hace. En fin, simplemente ignorarla. Los gauchos después de estas contemplaciones, sin dubitar, se dirigen a las curanderas o brujas para que les revelen cuál fue la razón de la aparición, en contadas ocasiones solo para molestar. Es común que después de esto se inspeccionen las zonas cercanas a la aparición, los cadáveres de los animales en la periferia son una constante y en el punto exacto se aspira un olor nauseabundo a azufre calcinado, al cual debe tratar de no exponerse, poniéndose un poncho en las fosas nasales para no inhalarlo. En ocasiones deja un obsequio de valor M.O. que debe ser incinerado con extrema rapidez, el cual solo es conservado por los ignorantes o los avaros, para su desgracia personal. Otras variantes de la aparición de la luz mala, no excluyente de la principal, dicen que en ocasiones se presenta como espíritu en pena. Mandado por Mandinga, este generalmente no hace daño. Su luz se torna más celeste, o de otros colores claros, y en caso de intentar enfrentarlo simplemente desaparece. Estos últimos suelen dejar urnas fúnebres o cartas. Aburrida, hasta más no poder. Misaka está de acuerdo, fue muy sosa y sin ningún tipo de emoción. Sí que son exigentes, pero la siguiente creepypasta animará un poco las cosas.
Las Calabazas érase una vez, en un alejado y lúgubre barrio de aquella gran urbe, un barrio pobre, he de decir, sombrío, donde los marginados encontraron finalmente un hogar luego de rodar durante mucho tiempo. Sucedió en aquel lugar un hecho escalofriante, extraordinario y poco creíble, pero de hecho, sucedió. Así lo señalaron los diarios que posteriormente cubrieron la noticia, cuando las evidencias solo se redujeron a testigos de dudosas confiabilidad, todo por ser vagabundos y borrachines. La comunidad de aquel rumbo quedó marcada para siempre en las fechas de Halloween, como han quedado marcadas muchas otras. Porque, es menester decir que aún el más escéptico de los científicos tiene que aceptar el hecho de que suceden cosas inexplicables en esas fechas. Y no se puede negar que esa época del año es importante para muchas culturas, separadas incluso por continentes. Y sucedió pues, lo que a continuación les comentaré. Ustedes decidirán si me creen o no. Aunque eso es algo que en realidad no es importante. En aquel rumbo, situado en las afueras de la gran metrópolis, la niñez florecía, tal como lo hacen las flores silvestres en las grietas del crudo concreto. Y tal como sucede cuando hay muchas grietas y las flores silvestres crecen al mismo tiempo, una pandilla de niños, aproximadamente de la misma edad, crecía. Todos de entre 11 y 9 años, y como siempre, se dedicaban a dar problemas a sus ya de por sí atribulados padres, corriendo de acá para allá, robando cosas, haciendo travesuras. Todos, sin embargo, carecían de la malicia de los adultos. No habían sido corrompidos por la vida, todavía no. Y ellos mantenían un código de lealtad absoluta. 5 eran esos pequeños granujas, como les decían todos sus vecinos. Pablo, el más pequeño, Gary y Michael, los de 10 años, y Mario y Josh de 11, y como es usual en todas las asociaciones, el líder es el que tiene más experiencia, en este caso, Josh, que era un mes más grande que Gary. En aquel paraje sombrío, miserable, lleno de casuchas de cartón, madera y láminas metálicas. Aquellos niños eran felices estando juntos, viviendo una vida plena de compañerismo y de amistad. Pero la maldad es envidiosa y siempre quiere ver sufrir a aquellos que son felices. La maldad usa muchas de sus herramientas y la perversión es una de ellas. Sembrada en el corazón o la mente de los adultos es su arma más efectiva. Un perverso vecino nuevo se fijó en los niños, que andaban por todos lados sin la supervisión adecuada de los adultos. Aprovechó eso y con artimañas se hizo su amigo. Los fines de aquel despreciable hombre eran los más comunes entre gente de su calaña: el abuso. Se las arregló para, uno por uno, hacerlos víctimas de sus malsanas intenciones. Aquellos niños murieron por las lesiones que sufrieron víctimas de aquel ser de podrido corazón, y los enterró a todos en la lejanía, en un desolado terreno que servía de tiradero de basura. Toda la comunidad buscó a los niños, pero fue en vano. El asesino fue el más activo en la búsqueda, quería guardar las apariencias para que no sospecharan de él. Las familias de los niños, desoladas, muertas en vida, renunciaron a la esperanza. Pasaron 2 meses, toda la comunidad quedó sumida en la más profunda miseria, ya ni siquiera tenían a aquellos chicos que alegraban sus corazones con sus ocurrencias, con sus risas frescas, cristalinas. Todos veían en ellos aquella inocencia que perdieron muchos años atrás y que ahora les habían arrebatado repentinamente. A finales de septiembre, uno de los vecinos encontró un huerto floreciendo en el terreno basurero. Se asombró al verlo. Nunca había crecido nada en esa tierra estéril. Pequeñas calabazas se desarrollaban en aquel inhóspito sitio y, como ustedes saben, las calabazas usan guías, ramas para seguir avanzando y prosperar en el suelo, sobre el terreno. Normalmente las guías van al azar y buscando las mejores condiciones para seguir avanzando. En este caso no era la excepción. O al menos así parecía. Las guías avanzaban directamente hacia la marginada vecindad. Día tras día, noche tras noche, los vecinos veían incrédulos cómo las ramas se movían y crecían sobre un suelo totalmente árido. Con todo en contra, las guías llegaron a aquel barrio miserable. Las ramas avanzaban en línea recta y de pronto en el corazón del vecindario comenzaron a separarse, a tomar diferentes rumbos.
A mediados de octubre, las ramas llegaron a las casas de los padres de aquellos niños desaparecidos. Nadie podía explicarse lo que estaba pasando, pero no todos le daban tanta importancia. 5 calabazas comenzaron a florecer y crecer rápidamente en cada una de las casas. Un crecimiento anormal, pero nada exagerado. Y las guías siguieron creciendo tomando otras direcciones. Amigos, el día 30 de octubre, aquellas calabazas ya estaban maduras, con su color naranja típico, listas para ser cosechadas. Sin embargo, nadie se atrevió a hacerlo. Y el 31 de octubre desaparecieron por la mañana. Todos pensaron que fue un robo de uno de los vecinos, pero nadie vio nada. Las calabazas simplemente desaparecieron. Lo más extraño sucedió por la noche de aquel 31 de octubre. El vecino nuevo fue encontrado estrangulado en su casucha con las guías de las calabazas. Y 5 calabazas fueron encontradas ahí mismo y dentro de ellas se hallaron 5 cráneos de niños de entre 9 y 11 años. Y esa es la historia, amigos, una más de entre tantas que suceden en esta época del año. Una muy buena historia para esta época. Vaya, gracias por honrarnos con tu presencia, Camito. Si no fuese porque usamos un sintetizador de voz, no notaríamos cuando usamos el sarcasmo. Bueno, creo que eso es lo de menos. Por ahora hay que terminar el video, solo falta Camito con la sección de misterios. Ya sé, escuchen esto con atención: la leyenda del Mothman. La leyenda del Mothman es sin duda una de las más enigmáticas, misteriosas y realmente curiosas historias que existen sobre seres sobrenaturales, ya que, el patrón que sigue su aparición, parece estar más cerca del seguido por una leyenda urbana que el que habríamos de esperar para unos sucesos aparentemente reales. El aspecto físico que se le atribuye a esta hipotética criatura, es la de un humanoide de más de 2 m de altura, con grandes alas que se repliegan, cubierto de pelo gris oscuro, con grandes garras en las patas, sin cabeza ni brazos y con 2 grandes ojos rojos y luminosos a los que se atribuyen facultades hipnóticas que están situados en el tórax cerca de los hombros. Todo ocurrió en West Virginia, y se sucedió durante un año. La oleada de avistamiento del Mothman comenzaba el 15 de noviembre de 1966, concretamente en Point Pleasant. Además, durante todo ese año, se sucedieron una serie de extrañas llamadas en las que solo se escuchaba el ruido que haría un ratón de tamaño gigantesco. Un ruido posteriormente atribuido al Mothman. En la noche del 14 al 15 de noviembre, 2 matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos habrían observado al lado del camino a una criatura de unos 2 m de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. El conductor se habría dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los supuestos testigos habrían afirmado haber oído un agudo grito proveniente de la criatura. Luego, cuando habrían relatado lo sucedido a la policía, se habría ordenado una exhaustiva búsqueda en el área TNT, sin aparecer nada. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, se dice que otro supuesto testigo habría asegurado haber visto al monstruo. Lo vi entre las sombras, era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris y mucho más alto que un hombre, con 2 terribles ojos rojos. También esta persona le habría atribuido poderes hipnóticos a la mirada de ese par de ojos rojos de la supuesta bestia. La noticia no tardó en difundirse y rápidamente Point Pleasant se convirtió en el foco de atención de muchos cazamonstruos, que armados recorrieron una y otra vez los sitios señalados por los testigos sin encontrar absolutamente ningún indicio. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos, otro supuesto testigo lo habría visto, a las 7:15 de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo, elevándose verticalmente desde el suelo y abalanzándose contra el auto. Se dice que la víctima aterrorizada aceleró, pero la bestia lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. Igualmente se dice que pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, el día 4 de diciembre también observaron al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 m de altura y a casi 100 km por hora.
Posteriormente le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque. La periodista Mary Reid comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger, y comenzó a indagar para sus publicaciones. En ellas aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Esta periodista, además, aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. Veía como el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba, y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos. Un sueño que, como veremos más adelante, no andaba muy lejos de la realidad. John Keel, periodista que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años, y que había conseguido pasar una noche entera dentro de la pirámide de Gizeh, contaba con 36 años cuando se sucedieron los hechos, y se hizo cada vez más conocido desde que comenzó a seguir el caso del Mothman y a publicar reportajes en su revista The Flying Saucer Review, literalmente la revista de los platillos volantes. Los avistamientos del Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967, cuando el puente de Silver Bridge se vino abajo, acabando con la vida de más de 46 personas. El Mothman nunca más volvió a ser visto en el lugar. Existen numerosas teorías sobre el Mothman. Unos dicen que era un ángel que venía a avisar de la catástrofe. Otros, que era un demonio que vino a causarla. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense, un pájaro muy popular en el lugar, que incluso podía haber mutado por la radiactividad que aún pudiera albergar la zona TNT, aunque todos los testigos aseguraron que lo que vieron no era una grulla. También se habló de una maldición echada 500 años atrás por el líder de las tribus nativas, un jefe Shawnee llamado Okolescoa, antes de morir víctima de una emboscada. Con esto terminamos el video de hoy. Espera. Aún no les dices el video del especial de Halloween. La verdad no tenía pensado hacer uno, ya que no tengo ninguna idea en mente. Pero nosotras sí. ¿Qué tal un video sobre lugares aterradores y prohibidos? O tal vez un video de los videojuegos más aterradores. Sería mejor un video completo de misterios. Bueno, el que quiera cualquier video, coméntenlo en la caja de comentarios. Como siempre, no olviden darle un me gusta y su suscripción, eso nos da ánimos para traerles más videos. Gracias.